Esto al final refleja una preocupación de la ministra Ríos Farjat por esta cercanía. Decías tú, bueno, es que tenemos que explicarlo también de manera clara, ¿no? Que se entienda por la gente. Eso es lo que se está intentando con todos estos ejercicios. Sí, es una visión transformadora del derecho en muchos aspectos. Desde la parte educativa de la propia profesión, por ejemplo, siempre hemos insistido mucho en que es más fácil aprender o es más correcto aprender derecho a partir de sentencias y casos. Siempre y eso... a los alumnos les encanta. Y a los alumnos les encanta, sí. Parece más divertido, te envuelves más, te involucras más con el trabajo de los tribunales. Y para esto pues hay que hacer una difusión del trabajo que se está haciendo. Entonces es por una parte. Y por otra parte involucrar pues a toda la sociedad, quienes debería ser la primera interesada en la defensa de sus derechos. No solo personas abogadas. Ahí sí ya es como un segundo nivel de comunicación. Al final de cuentas, en una u otra vía, siempre se puede hacer un esfuerzo por tener productos de comunicación muchísimo más claros. También por quitar a lo mejor un revestimiento tan rígido, digamos, no formal, porque las sentencias siguen siendo formales. Pero formales en cuanto a... A ver, creo que se ha malentendido la formalidad, ¿no? Sí, a veces en las sentencias. Bueno, pero es que les encantan los abogados mexicanos. Y dentro de la abogacía mexicana, si hay un sector todavía más formal... Sí. Es Poder Judicial Federal y ya ni totalmente. Te digo Suprema Corte. A eso me refiero con quitar la formalidad, porque también me he encontrado otros foros con resistencias. Cuando digo hay que quitar la formalidad, no, es que son sentencias. A ver, entiendo que las sentencias siguen siendo formales. Nada más, no formalidad en este sentido acartonado, rígido y inaccesible. Inaccesible totalmente, en donde parece que el gremio jurídico se encierra sobre sí mismo y entonces nosotros estamos platicando entre nosotros. Oye, y los de allá afuera, que son los que resienten las violaciones de sus derechos. Sí, totalmente. La gente que sufre la injusticia. No, mire, usted no está incluido porque usted no entiende nada, usted no sabe, usted no puede penetrar en este lenguaje obtuso, cerrado. Y además, si quiere, pues lean la sentencia. Oye, una sentencia de 300 páginas llena de lenguaje. Que además, cuando yo les he dicho es que hay que romper la formalidad en ese sentido acartonado. Habrá palabras que son muy propias del ámbito jurídico. Y estarán ahí, se podrán explicar. Tendrán su momento, se podrán explicar. Pero ves, la manera en que se escribe la narrativa de las cosas es totalmente ajena al sentido común. Les digo, ustedes no hablan así con nadie. No. Solo hablan así en sus sentencias. No. Esta parte de invertir y empezar como del pasado, muy en el pasado, para llegar al futuro en un solo párrafo enorme, esto no funciona. Sí. Así no funciona ni siquiera la lógica humana ni la cerebro. Ha habido esfuerzos. Yo recuerdo que, por ejemplo, incluso en la primera sala, hace unos años, se redactó un manual para hacer sentencias más breves y todo. Pero yo sigo observando, y tú mismo lo acabas de contar, mucha resistencia. Resistencia, y es un proceso deconstructivo. La verdad es que sí es una generación que a lo mejor se formó con ciertas prácticas rígidas, y que no quieren abandonar. ¿Ves un sesgo generacional? Sí hay un sesgo generacional, creo. Okay. Y creo que hay que involucrar un poco sobre todo la posibilidad de cambiar. Los cambios pueden ser buenos y pueden ser transformadores, ¿no? Entonces, yo creo que son indispensables. Y yo creo que se han agarrado a estas formalidades como un pilar de no lo quiero transformar porque es lo que yo sé hacer. Y no necesariamente. Es un mal entendimiento de lo que las personas saben hacer. Tú lo que debes hacer son sentencias. Lo que tenemos que transformar es la manera de decirlas. Pero fíjate, cuando tú cuentas esta experiencia de la ponencia Ríos Farjat en cuanto a que están usando programas de inteligencia artificial, versiones públicas, dinámicas, etcétera, al final te estás preocupando por el otro. Totalmente. O sea, lo que tú estás haciendo es decir, oye, es que enfrente hay gente que necesita saber esto, que es bueno que se lo comuniquemos, etcétera. Y en esta visión formalista, a mí lo que me preocupa es que el gremio jurídico, y particularmente, lo digo con toda responsabilidad, perdóname, pero particularmente el Poder Judicial Federal, se va alejando de la sociedad. Y luego te terminan pasando la factura. ¿No? Yo creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Entonces, este esfuerzo que ustedes hacen está poniendo al otro, está viendo... La justicia debe darse en torno a las personas. O sea, el entendimiento del dictado de las sentencias, incluso los procesos de acceso a la justicia, deben cambiar en torno a las personas. Yo decía hace poco, en otra charla que tuve, que sería muy soberbio pensar que es
el juez, que es la persona la que tiene que ser empática con la persona juzgadora, y no la persona juzgadora la que tiene que ser empática con la sociedad. O sea, la persona juzgadora es quien tiene todas las herramientas. Si nosotros pensamos que la sociedad tiene que ser empática con la persona juzgadora, sin nosotros cambiar ninguna práctica de acceso a la justicia, es muy soberbio. Y esta postura soberbia lo único que nos genera son barreras de comunicación y de cercanía con el entorno. Ahora, ciertamente, Juan Jaime, no sé si estás de acuerdo, sí hay mucho por mejorar. Totalmente. En la justicia federal, Sí, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo que alguna vez... Y tan es así que lo estamos intentando hacer en la ponencia. Y me refiero, obviamente, ustedes son ejemplares en esto y la verdad es que los felicito. Todo lo que nos has platicado es increíble, es extraordinario, pero temas de fondo, o sea, de pronto también la manera en cómo te aproximas a la comprensión de los derechos, qué temas... respecto a qué temas ejerces tu facultad de atracción, cómo vas trabajando los asuntos que llegan a la ponencia, etcétera. Eso también te habla de una concepción del derecho y de una necesidad de mejoramiento y de cambio. Ejemplos podríamos poner mucho. Uno que he platicado con varios secretarios de estudio y cuenta, los reenvíos. Hay sentencias, incluso de tu ponencia, aquí te lo voy a decir con todas tus letras. Buenísima sentencia. Va uno leyendo la sentencia y se va emocionado. Y dice, oye, estos cuates, ¿cuántas horas le metieron? Qué inteligente planteamiento están haciendo, qué bien fundamentado está el criterio. Llegas al final y entonces dice la sentencia. Y se resuelve devolver los autos al Tribunal Colegiado Circuito para que conforme al considerando quinto resuelva, oye, ya dime qué pasó. Fíjate, algo tan sencillo, pero eso para un particular que lleva años litigando, porque tú no puedes llegar a la corte en una semana, lleva años litigando. Le dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mire, todo esto está precioso, todo está muy bien argumentado, pero regrese usted al colegiado para que ya le digan lo definitivo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué creo que pasa? Que este revestimiento a que le he llamado también como acartonamiento formal, también ha trascendido en la manera de entender los problemas constitucionales de una corte y de los tribunales colegiados y tribunales en general, ¿no? Siempre he dicho que falta este sentido práctico y aterrizar la Constitución. O sea, más bien, lo voy a decir a la inversa. Que los problemas prácticos y los problemas del día a día que muchas veces pensamos que solo es legalidad, también son constitucionalidad. Correcto. ¿Por qué? Porque justamente se anclan en el ejercicio, en la garantía, en el desarrollo de los derechos de la Constitución política del país. Y estos reenvíos que generalmente se dan en amparos directos en revisión. Así es. Porque en amparo directo tú atraes y resuelves y ahí hay un poquito más de margen. Pero en los ADRs, que son el grueso de lo que resuelven. Sí, y mueren, por así decir, o regresan cuando llegan a un punto donde dicen, yo ya fijé lineamientos constitucionales y todo lo demás lo reenvío porque es cuestión de legalidad y le corresponde al tribunal colegiado. Pues es un poco este acartonamiento de entender el nuevo constitucionalismo que hablo más allá de lo contemporáneo. O sea, hablo de un constitucionalismo práctico. Pero a ver, no está respondiendo a las hipótesis de lo práctico eso, ¿no? Yo digo que no. Yo digo que no. O sea, yo pienso lo mismo. Yo creo que, ¿por qué dicen es legalidad? Pues si te pones muy acartonado y rígido, pues claro que sí, ¿no? Pero creo que desde luego que si tú estás resolviendo el problema de constitucionalidad desde acá, pues en realidad tampoco es que va a decir otra cosa. Lo que pasa es que tu argumentación se va a construir de la manera en que va a decir, ya no me quedo en lineamientos, sino me quedo en que voy a aterrizar estos lineamientos, porque la manera en que aterrizo los lineamientos también es constitucionalidad. A ver, te pongo el ejemplo de una sentencia, hablemos de cualquier ponencia, pero en donde se estaba debatiendo sobre la procedencia o no de generar daños punitivos en un caso de responsabilidad civil. Entonces, hay una doctrina fabulosa de daños punitivos. A uno leyendo, te digo, y a mí me emociona eso. Sí. Digo, ¿y estos cuates cuánta inteligencia le metieron aquí? ¿Cuántas horas? Y dice, conforme a estos lineamientos de que los daños punitivos proceden en tales supuestos, no sé qué, todo el estudio, ahora que el tribunal colegiado diga si proceden o no, en el caso concreto. Uh-huh. Si en el caso concreto se dan las circunstancias para determinar y fijar daños punitivos. Oye, no puede ser. Claro, y además tienes un sistema de ADR limitado, o que autolimitado yo diría, porque está autolimitado en el entendimiento de lo que para ti es legalidad y constitucionalidad. Pero a la par sí puedes resolver legalidad si haces atracción de amparos directos. Cuando quieren ir a fondo, van a fondo. Entonces es como, las facultades para conocer y para resolver las tendrías, ¿no? Nada más hay cuestión de... De eso yo no tengo ninguna duda. Otro ejemplo que pasa mucho, perspectiva de género, ¿no? Entonces hace todo el análisis, los pasos, la metodología, se devuelve al tribunal colegiado para que vuelva a dictar la sentencia, pero observando la doctrina en materia de perspectiva de género.
híjole, los tribunales colegiados están hasta aquí de chamba. Sí, y al final también nos quedamos en cosas más abstractas, ¿no? Cuando además la verdad es que en la idea de quien propone la resolución, ministro o ministra, ya hay una idea en el fondo Totalmente. De cuál es el resultado final, porque si no, no construirías esos lineamientos de esa forma. Es decir, el proceso argumentativo y metodológico puede variar en cada cabeza, pero el ponente o la ponente, al momento de presentar esa solución, ya trae en conciencia por lo menos una idea generalizada de cómo debe resolverse el asunto en definitiva. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que los asuntos deberían agotarse en definitiva. En la medida de lo posible. Habrá unos que no, pero en la medida de lo posible. Bueno.